Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Empanadas de la Ribera cumplió 15 años, toda una vida. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. Bueno, seguimos con este tema. Habíamos quedado en una primera ronda. Seguramente va a haber más para decir. ¿Tenías tú la palabra, Colette? Sí, como para continuar con este planteo, ¿no? Yo decía, bueno, a mí también me pone un poco en alerta que en realidad en el Uruguay sabemos solamente el paradero del 55% de ese 1.198.000 armas en posesión que hay en el Uruguay, y de ese entre 85 y 89% que tiene las personas civiles. Y si sabemos solamente la mitad del paradero, quiere decir que lo demás es ilegal. Por lo tanto, tenemos que estar pensando en... vos hablas de Centroamérica y hablas de las maras, hablas de las pandillas, pero tenés que empezar a pensar que, bueno, en Uruguay está empezando a instalarse esto y el crimen organizado. Lo otro que quiero plantear también es esta cuestión de cómo 8 de cada 10 poseedores de armas son hombres, ¿no? Y cómo esto también tiene que ver con esta cuestión de la masculinidad y de la reafirmación de la masculinidad y de la fortaleza, lo que hablábamos un poco en el corte, ¿no? Cómo el poseer el arma reafirma tu masculinidad, te hace más macho, te hace más seguro, más poder. Te da más poder. De hecho, el 60% de los feminicidios son con armas de fuego. Y el miedo más grande de las mujeres víctimas de violencia es mucho mayor cuando hay armas de fuego en la casa que cuando no lo hay. El 32% de los suicidios, y estamos en un país que tiene un altísimo índice de suicidios. Poco hablado también. Poco hablado, un tema que habría que hablar muchísimo más. Estaría bueno que se hablara en un momento acá, en este espacio. Poco visibilizado, muy oculto, pero el 32% son con armas de fuego. Y no olvidemos que, de acuerdo a los estudios, quienes logran más, quienes intentan más son las mujeres y quienes logran más son los hombres. Claro. Autoeliminarse. Autoeliminarse. Sí. También eso está estudiado por Facultad de Psicología. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos como un abanico grande para empezar a plantearnos, pero sobre todo, ¿cómo el Estado llega a este control de armas? Y cómo desde el Estado, desde los medios, desde diferentes ámbitos, logramos cambiar esta cultura de violencia. Yo me planteo desde ahí. Es decir, porque salir a la calle, sí, tenemos que salir a desarmar. Estoy de acuerdo. Pero desde la represión desarmar o desde siempre ha sido muy complicado. O desde la educación. Una vez que tú tenés el arma, la sensación de que además, te la saquen es como que hay una resistencia enorme. Claro, una vez que la tenés. Es que me está sacando parte de mí, lo que decía de la masculinidad. Claro. Me está sacando parte del poder. ¿Me entendés? Me sacás los lentes a mí y yo quedo en Pampa y la Vía. Y el arma, si está en manos de hombre, tiene que ver con eso, ¿no? Me sacas el poder. La identidad que asocia, como decía Colette, el arma a la masculinización, ¿no? O a la falsa masculinización, porque en realidad no está necesariamente yo lo pondría asociado. en el poder, porque en definitiva lo que juega mal ahí es
Igual habría que analizar también dentro de este 85% de posesión en manos de civiles, de armas, cuántas hay realmente habilitadas y con porte. Porque ahora con esta ley y el decreto nuevo de ley del 377 del 2016 exactamente, ya en el artículo 60 se plantea siempre estuvo, ¿no? Pero ahora se hace más fuerte esto y más visible, de que estén habilitados y con portes los que tengan posesión. Esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque ahí ya desde el punto de vista psicofísico y psicotécnico... Hay un pequeño filtro, claro, no, hay un filtro. Se analiza, diríamos, exactamente, si la persona está en habilitación o no, como para poder, diríamos, manejarla, ¿no? O sea, el arma. También hay otro dato que no es menor y que ahora cuando Colette estaba planteando, yo recordaba, que el 51% de las armas en manos de civiles están en Montevideo. El 37% eso también. es en el interior. Y eso también. Es muy llamativo. Porque siempre el interior psicosocialmente estuvo asociado a esto del uso de las armas por las cacerías, el tema de tener armas por diríamos, por el manejo en el campo, etcétera. Claro. Y sin embargo, los porcentajes del observatorio lo que están marcando es que en realidad estamos más armados en Montevideo. Sí. Que en el interior. Entonces, este es un elemento que también tendría que ser muy analizado. También podría ser analizado vinculado a lo que planteaba Colette, que también estábamos hablando con Denise, del tema de los suicidios, por ejemplo, ¿no? O sea, esto de... es verdad, en los suicidios también se da mucho el uso de armas de fuego y es cierto que psicológicamente, desde la suicidología forense, el varón es el que usa más el arma porque no tiene miedo a quedar deformado después de matarse. O sea, hay un factor psíquico en esto de utilizar más armas de fuego. Y no, un detallecito para agregar a esto. También en los estudios se muestra que las armas, por lo menos las habilitadas, las que se tiene, ese 55% que se tiene constatación, en realidad está en las clases medias y clases medias altas. Claro, un tema de poder. O sea, tampoco podemos decir los pobres son los que están armados, como siempre estigmatizamos a los pobres y criminalizamos a los pobres. Están en manos de, también completando esto del poder. Elemento de poder. En manos de personas que económicamente acceden a las armas. Ahora, lo que digo, habría que ver si ese otro 45% del cual sabemos que existen armas, que no están, que deben de estar en el mercado ilegal, ¿en qué lugar están? ¿Y quién las proporciona? ¿Y para qué las proporciona? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Exacto. Porque si me la proporciona un capo de la mafia, si me las proporciona un jefe de pandilla, ahí también seguimos hablando de poder. Sí, que hacen falta armas en el mercado negro es notorio cuando vemos que día por medio la roban policía para robarle el arma. Exactamente. O sea, evidentemente hay un mercado... Y el alquiler de las armas. Sí. Existe un mercado negro que alquilan. Yo me enteré que se alquilan armas. Para generar los atracos. Entre 1.000 y algo y 2.000 pesos por acción. Un arma fría, como se le llama, que supuestamente está limada y es fría. O sea, no está implicada en ningún otro tipo de escena. O sea, este tipo de mercados negros claramente está naturalizándose y está hablando también de esto, de la naturalización de lo criminal en lo cotidiano, que es lo que creo que tenemos que empezar a trabajar para prevenir y para empezar a cortar, que no se transforme, que no nos transformemos en un estado... con la disculpa de mis colegas mexicanos, narco como es México, por ejemplo. Sí, o como pasa en Guatemala, o como pasa en Honduras. Tienen una naturalización hay una naturalización de la violencia y de las maras y las pandillas que están dominando, de los narcos. Exactamente. En ese panorama suena raro que Uruguay tenga el índice que tiene. Claro. De presencia de Exacto. armas. Es un poco lo que decías tú, ahí el índice, y estos, que parece un país tan pacífico. Porque acá yo comparto y suscribo la teoría de que un país violento se caracteriza esencialmente porque las personas de determinado nivel tengan que tener un auto blindado o guardaespaldas para llevar a los chiquitos al colegio. Acá no hay secuestros, no hay ese tipo de ataques. Es otra la violencia, que hay una violencia muy uruguaya quizá.
Pero ¿cómo ves? Capaz que más puertas adentro. Yo las escuchaba hablar. Puede, bueno, por eso me Sí, interesaba un poco. eso, ahí va. Ella estaba muy Más expectante. puertas adentro, sí. En Brasil, cuento rapidito lo que pasó con el tema, bueno, vino el gobierno Bolsonaro, como todo el mundo sabe, y quiso liberar. Es más, las liberó por decreto. En enero hubo todo un griterío, porque realmente en un país como Brasil, que ya es violento, en número absoluto de armas está con China y con India y con Estados Unidos, porque hay una diferencia, ¿no? En número absoluto, obviamente, Brasil tiene 208 millones, va a tener más armas que Uruguay, pero en términos relativos, sí, Uruguay ahí sube. Lo que pasó fue que el Congreso lo detuvo, no pasó en las casas, y ahora está como en discusión. Probablemente no va a pasar, porque también hay una cosa que... el decreto habilitaba tener fusiles, que un civil Sí, tenga arma un larga. fusil, es favor. como, ¿por qué? Pero ¿cuál era la justificativa? Y creo que ahí es donde Uruguay tiene que, capaz, analizar un poco y tomar cuidado con eso. Sobre todo en el área rural hay mucho aislamiento, ¿no? Entonces lo que decían muchas mujeres, yo estoy sola en una hacienda de Amazonas y no viene nadie a defenderme, que también es verdad. Es cierto. Que también es el contexto del almacenero, no sé, de Punta Rieles o mismo del Cordón. Claro, o sea, un almacenero que fue robado 5 veces, yo lo entiendo que tenga un arma, ¿no? Que es el caso de ese señor que terminó matando a la hija. Pero ¿cuál me parece que tiene que ser también nuestro discurso? Mostrar por los hechos de que eso no te vuelve más seguro. Probablemente, que vos tenés una anécdota muy buena, ¿no? Probablemente no vas a saber manejarla cuando sea el caso necesario, vas a terminar muerto por el delincuente y tu arma va a alimentar el otro lado, para decir de alguna forma. Totalmente. Es un arma más que va a entrar en esa estadística. O en defensa de tu... claro. O preso por O vas a matar terminar alguien, preso, o sí, claro. vas a lograr tu objetivo y vas a entrar en una dinámica de procesos que obviamente no es lo que uno quiere para su vida. Ahora, obviamente, entre eso, estar muerto, es claro que la respuesta es, bueno, maté, terminé el tema, pero puede venir otro, estás atrayendo toda una... Puede venir alguien por venganza, o sea, nunca se termina. El tema, me parece, con el arma es, a partir del momento que disparas, esa bala no vuelve ni física ni simbólicamente. Sí, no, porque vos te no es metes boomerang. en otra... Esa bala no la podés poner adentro del Es un ¿no? viaje Esa bala. solo de ida. Solo Yo de lo ida. que me gustaría poner acá, no es Hay que saber, ¿no? Por un lado o por de el ese otro, riesgo. que acá creo yo interpretar que acá en Uruguay mucha gente consigue un arma como mecanismo de defensa, considerándose en jaque por delincuentes, ladrones, rapiñeros u otro tipo de eventos, ¿no? Cuando alguien recibe un daño de otras personas, el efecto de enojo, Sí. violencia reprimida, impotencia que le queda a uno, a veces tiene relación directa Totalmente. con la tenencia de un Totalmente. fierro. Como Sí, se con dice. la Y es comprensible, impulsividad. ¿no? Y es Con O la comprensible. sensación de que yo le voy a pegar un tiro. De agarrar ¿no? esa arma y querer ejecutar. Exacto. Sí. Es Y ahí- instintivo, ¿no? Ahí es donde se Tenemos comprende. esa cosa de ahí es donde se defendernos y entiende, reaccionar. Tampoco podemos terminar como la película de Michael Douglas de Un día de furia, ¿no? O sea, donde agarramos un arma y Y ahí salimos. no tendríamos No, que... pero ha habido casos en el tránsito que han terminado señor. también. Han habido. Y Gente ahí que lleva no un arma tendríamos encima. que- Le pasa a los policías. Que a Sí. veces los policías Sí. tienen esa situación que se casan entre ellos, porque es un trabajo de muchas horas. Al fin y al cabo terminan encontrando a su esposa o su esposo en la propia profesión. ¿Verdad? Sí. Y no se olviden que al llegar de los turnos, que son largos, Tienen extenuantes y mucho muy más violentos, predisposición para la violencia. ambos están adentro de la casa, los dos armados. Sí. Es verdad. Los dos. Sí. En este Es caso, verdad. los dos. Entonces, también se genera una cosa ahí que a veces no se ha podido investigar ni analizar mucho. ¿Qué implica tener necesariamente el arma en la cintura diariamente, ¿no? Ante cualquier evento. Pero bueno, sigue siendo sorprendente la cifra de armas acá en Uruguay y no hay una cosa que nos pueda surgir como, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se hace para...? Si tenemos gente que está siendo atacada, violentada, rapiñada y reacciona así, ¿cómo lo encarás? Porque, bueno, la respuesta de quienes no propenden a las armas es que, bueno, que hay una fuerza que te defiende. Claro. Pero si esa fuerza no llega por algún motivo, si hay como tú decías recién, un almacenero que lo han robado 5 veces, es necesario que ese hombre, él considera necesario que tenga un arma. Pero bueno,
A mí personalmente me pasó, es la anécdota que yo contaba ahora fuera de cámaras y no me cuesta nada repetirla porque es real. A mí una vez también me robaron, como tantos uruguayos, me robaron todo en una casa y le pregunté a un policía amigo si era bueno conseguirme, si podía conseguirme un arma. Y me dio 5 razones, me dijo, te voy a dar 5 razones para que no tengas un arma. Yo pensé que eran como los consejos de un tío mayor a un niño. Me sentí como disminuido en el momento, ¿no? Pero los 5 consejos fueron importantes. Yo no tengo arma, no uso arma. Me dijo, el primero tenés que ir mínimo cada 15 días al club de tiro. Ese es uno de los problemas. Si tú no sabes tirar, es el santo botón que tengas un arma. Segundo, tenés que tenerla sobaquera, cintura o en la espalda. Porque no sirve tener ni en la guantera del auto, ni en un cajón, ni arriba del ropero. Porque alguien viene, hola, Sí, es inmediato. y se acabó el arma. Tercero, tenés que saber que si se saca el arma, se saca para tirar. Cuarto, tenés que darte cuenta que vas a ver a alguien caído, posiblemente falleciendo enfrente tuyo, que no es algo agradable de ver. Por tu acción. Y quinto, que si no podés probar la legítima defensa, terminás tú en el CONCAR. Bueno, yo no tengo arma. Fueron 5 argumentos que a mí me convencieron. ¿Tú sabes tirar? ¿Tiraste alguna vez? No, mi mamá sí y nunca nos quiso enseñar a ninguna O de sea que tu mamá nosotras. cortó la tradición. Mi mamá cortó, sí. ¿Tú sabes tirar? Sí, yo he ido al polígono de tiro y desde, bueno, a los 18 años tuve la oportunidad de ir al polígono de tiro y lo que les comentaba a las compañeras acá en el corte es que la verdad que es una sensación, bueno, en mi caso es algo que rechazo totalmente. O sea, me transmite algo muy negativo. ¿Qué? ¿El ruido, el proyectil? Todo el fenómeno de hacer uso del arma, porque las armas cuando uno las tiene para usarlas. Y eso es una frase que a mí me quedó, que me la planteó un abuelo. ¿Un abuelo tuyo? Sí, exactamente. Te enseñarán los abuelos, che. Lo transgeneracional tiene En serio. muchísimo peso. Y por eso yo no tengo arma, no la voy a tener y es algo que rechazo totalmente. Sí entiendo las circunstancias, que a veces, bueno, está esta necesidad de la defensa, pero también creo algo que no es menor y que Colette en parte lo planteaba y, bueno, también lo planteaba Denise. El arma como símbolo tiene una cuestión que está relacionada con que de alguna manera es un placebo contra el miedo. En realidad, la persona interpreta que va a estar más protegida por tener el arma, por portarla. Y en realidad no es real. Y no es real, no es real. Y a su vez es valga la redundancia, un arma de doble filo, porque en realidad cuando nosotros podemos portar un arma, estamos portando un elemento que nos da a entender erradamente que podemos tener una protección que no vamos a tener, que es falsa y que va a terminar en circunstancias muy complicadas como la que tú estás planteando, que te planteaba este agente de la policía, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me parece que es un tema para tenerlo en cuenta y también para poner otro tema sobre la mesa para tratar a futuro. ¿Qué pasa con la percepción del miedo, en realidad, en los uruguayos? El uruguayo también percibe muchísimo esto del miedo y cómo lo vive y cómo interpreta que se protegería teniendo un arma o no, que para mí es totalmente errado, porque generaría problemas mucho más complejos de lo que ya está involucrado, ¿no? ¿Verdad? Me falta la pregunta a ti. ¿Disparaste alguna vez? ¿Tenés arma? No, no sé. ¿Nunca apretaste un gatillo? Jamás, jamás en la vida. No tengo armas. Es más, cuando miro películas y viene una parte de guerras, de peleas, que se matan, cambio. O sea que la violencia Soy te afecta. sincero, la violencia me afecta y mucho. Y no quería perder este minutito para decir esto de la sensación de seguridad que venimos planteando, ¿no? Si un arma te da sensación de seguridad, ¿qué pasa, no?, con los dispositivos de seguridad que tendría que tener el Estado que no nos dan seguridad? ¿Por qué no nos dan seguridad? ¿Por qué vivimos en una sensación de inseguridad? Porque es real la inseguridad, porque es una sensación que desde los medios, desde la charla popular, desde el relato popular, se nos mete todo el tiempo y creemos vivir en una sociedad absolutamente insegura
Entonces me pasa cuando tengo la suerte de viajar, que cuando voy a países donde te dicen no saques el celular en la calle, no andes con cartera, no lleves caravanas, no, me pasó en Sudáfrica, me pasó en Centroamérica, me pasó en países de Asia, volvés al Uruguay y decís cuál es la inseguridad. Que hay, lo hay. No voy a tapar el sol con un dedo. Pero ¿es real o es una sensación? ¿Y qué pasa con esos dispositivos que deberían darnos seguridad que no nos dan? Dejo como planteada estas preguntas, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere decir algo a esto? Yo creo que cuando uno es local, porque me intereso por esa pregunta, porque justo tengo amigos en Río todavía por lo de la Copa América, y yo me doy cuenta que soy pesada, ¿viste? Porque hay gente que trabaja con cámaras, somos todos periodistas, y yo digo, no, bajen a la playa con la cámara, no sé qué, no sé cuánto. Y en general no me dan bola y vuelven sanitos con el equipo y me quedo yo así como tipo... Bueno, qué suerte que no te pasó nada. El otro día ayer uno me decía, voy a subir a Rocinha. No, ¿para qué vas a subir? ¿Qué estás buscando ahí? Entonces creo que cuando uno es de ahí, que sabe el peligro, porque también está eso, un uruguayo promedio montevideano sabe el peligro. Yo vivo acá en Palermo y otro día, sí, 2 señoras en el mismo día fueron robadas, o sea, están pasando cosas. Acá en la esquina. Acá sí. en la esquina. Sí. Claro, no es Río, ¿no? Claro. Ahora, obviamente, no es Te Río. interrumpo pero porque yo pasa. subí a la Rocinha, caminando con dos Con veteranos. 2 de ahí. Y no, 2 uruguayos. Y bajamos en moto, que es alucinante bajar en moto. Bueno, a conocerla la Rocinha. A ver, Bueno, hay turismo ahora. No, sí. bueno, pero esa es otra cosa. pero turismo. también es verdad Sí. que llegamos a un lugar, en una Es muy última cuestionado curva, también. Sí, sí. y nos dimos cuenta que ya el ambiente no era igual. Entramos a un lugar, tomamos una cosa y le digo, ¿nos conviene seguir subiendo? Y la brasileña me Claro que no. "Para, mejor no". Claro o que sea, no. hicimos el tránsito turístico, si quieres, pero subimos 3 kilómetros para arriba. Pero o sea, ¿subieron solos? Solos. A mí en Río me Hace 3 años. En Río me pasó que yo en Río me sentí muy insegura. Yo estaba en Lapa, Ah, sí. pero estuve en Maré en un seminario sobre asesinatos a la población LGTB en Maré y me sentí más segura en la favela de Maré que en Lapa. Porque estabas con la comunidad local. Claro, Claro, exactamente. Es eso. claro. Por eso, Pero si estás acogido por los locales, todo bien, pero entrar así, A la Rocinha no me dio miedo, me dijeron que podía. Los brasileños me dijeron, se puede. Ojo, sí. Hasta determinado lugar. Y fui, cuando me di sí, cuenta que hasta el la ambiente había entrada. cambiado, pregunté y me dijeron, más para ahí arriba no conviene. Puede ir, pero no conviene. también porque vos tenés la sensibilidad. Capaz que uno que va más desafiado sube y, ¿no? Puede ser. ¿Sabe qué es esto? Una cucaracha, le llaman, le dicen la cucaracha, cucaracha. no sé bien Estás por qué. ¿Sabe qué? Yo tengo una voz, otra mujer, o sea, este es un panel de 3 mujeres, yo tengo una cuarta disociativo acá. La lo mujer que suyo, tenés en Nano. el Yo tengo una oído. cuarta Es acá. disociativo lo suyo, Nano. Completamente, escucho de un Escucha solo oído. cosas y habla. Y acá tengo una mujer más, ustedes que Tenés hablan una un mujer poco... inconsciente. Tremendo. juntas. Una capacidad impresionante. Pero sí sé que tengo que ir a una tanda y tengo que decirles que a la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga la frase que nos conviene a todos, Industria Uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Bueno, imposible controlarlas. Siguen hablando, ya tienen 2 o 3 temas más para otros informes. Vamos a seguir Seguimos trabajando. planteando Pido más 2 copas de agua. Yo necesito 2 copas de agua acá. Igual fue un placer, me pareció Muchísimas gracias, interesantísimo lo que cada una puso arriba de la mesa en un tema que no es menor, y que las cifras nos ponen en un lugar realmente que no nos gusta, al menos a mí. Personalmente no me gusta estar A mí tampoco. en uno de los países más armados, con un índice de homicidios y de muertes. En este caso, un niñito de 8 años fue el disparador de todo Que esto. no corra más sangre, por favor. Ha habido últimamente niños, bebitos, Sí. chicos, Sí. niñas muertos por balas perdidas. Creo que es una insensatez de la cual no somos conscientes, ¿no? Pero bueno, así que un placer haberlas tenido hoy acá y haber comprobado a través de la charla que siempre es increíble. 2 de ustedes hablaron de sus abuelos.
Pues, en definitiva, cómo las tradiciones vienen, nos vienen bajando de... No, las tres, porque Colette además tenía bisabuelo, Colette, ¿no? bisabuelo. Sí, Que pasó el arma, sí. Las terceras y las cuartas bisabuelo. generaciones. Las tres hablaron de Sí, abuelos. lo entonces. transgeneracional. Bueno, interesante. Es muy una instalado. buena cosa que queda acá en el diálogo, hablando, son temas paralelos. Otro pero tema más. que hablan de nuestra vida. Pero me tengo que ir a una tanda y después tenemos otro tema complejo. Que bueno, se los cuento después de la tanda, ahora no. Vaya.